Te he echado tanto de menos. Creí que me moría. Sofía, ahora que has vuelto, tenemos que celebrarlo por todo lo alto. Dentro del taxi, Elena, su mejor amiga que acababa de regresar del extranjero, agarró la mano de Sofía y habló con entusiasmo. Por supuesto. ¿Acaso pensabas que me iba a escapar a alguna parte? Respondió Sofía con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. He reservado en el Hotel Ritz, el mejor sitio de Madrid. Esta noche no dormimos, declaró Elena con aire de grandeza. Sofía se sintió un poco incómoda. Sigue siendo la misma. ¿De verdad tenemos que ir a un sitio tan caro? Podemos ir a cualquier bar a charlar, ¿no? De ninguna manera. Por ti, por mí y por nuestra larga amistad, tiene que ser lo mejor de lo mejor, insistió Elena, inflexible. Oye, ¿y Javier no ha venido a recogerme? Preguntó Sofía con naturalidad, apartándose un mechón de pelo. Salió esta mañana. Le ha surgido un viaje de trabajo de repente. Dice que no vuelve hasta dentro de 3 días. ¡Qué casualidad! Sí, se fue con muchísima prisa. Incluso se llevó nuestro coche, el que es más cómodo para conducir. Solo me pidió que cuidara bien de los niños, dijo Elena, haciendo un puchero. Ya sabes cómo son los hombres. El trabajo es lo primero. En fin, dejemos de hablar de él. Cuéntame algo de mis ahijados. ¿Ha pasado algo divertido? Al oír hablar de sus hijos, a Sofía se le iluminó la cara. No te imaginas lo listo que es Mateo. Anteayer, su padre escondió unos caramelos y él se subió a una silla para encontrarlos, y luego fue y le dio la mitad a su hermana. Los pillé a los dos con la boca llena de chocolate. Y va y me dice, imitando a su padre con una seriedad total. Mamá, estamos compartiendo la felicidad. Ja, 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 tan pequeño y ya sabe poner excusas. ¿A quién habrá salido? ¿A quién va a ser? Los ojos de Sofía se curvaron como dos lunas crecientes. Entre risas y charlas, llegaron en un momento al Hotel Ritz. Mientras Elena hacía el check-in en recepción, Sofía, a su lado, continuaba emocionada con las historias de su hija. Nuestra Lucía está ahora obsesionada con la pintura. Tiene todas las paredes de casa como si fueran su lienzo personal. Estaba a punto de contar cómo su hija había dibujado a su padre como una calabaza gigante, cuando de repente la voz de Elena se cortó en seco. Alguien la había agarrado del brazo con fuerza. Sofía... La voz de Elena era tensa. Mira allí. Sofía giró la cabeza en la dirección que su amiga señalaba. Un ascensor panorámico de cristal descendía lentamente desde los pisos superiores. Dentro había 2 personas. Un hombre y una mujer. El hombre llevaba la camisa gris que ella misma le había elegido. El perfil de su rostro era tan familiar que lo tenía grabado a fuego. Era Javier. Su brazo rodeaba con ternura la cintura de una mujer joven. Él se inclinaba para susurrarle algo al oído, con una sonrisa dulce que hacía mucho tiempo que ella no veía. La mujer levantó la cabeza, riendo a carcajadas, y se acurrucó en sus brazos. A Sofía le zumbó la cabeza. Esa misma mañana, antes de salir de casa, Javier la había abrazado y le había dicho que los echaría de menos durante su viaje de trabajo, que había surgido un proyecto urgente y tenía que ir él en persona, que volvería en 3 días, como mucho, que se llevaba el coche familiar y que ella, si salía, cogiera un taxi para ir segura. Todas aquellas palabras cariñosas se convirtieron en espinas afiladas que le oprimían el pecho. El ruido a su alrededor pareció desvanecerse. La charla con su amiga, las travesuras de sus hijos, la alegría del reencuentro, todo perdió su brillo en un instante. Solo quedaba esa escena horrible frente a sus ojos. ¡Deng! El ascensor llegó a la planta baja, y las puertas se abrieron lentamente. Javier salió abrazado a la mujer, riendo, y entonces, al levantar la vista, se encontró con Sofía. Sus miradas se cruzaron. El aire se congeló. La sonrisa en el rostro de Javier se hizo añicos como el hielo. Su mano, que rodeaba la cintura de la mujer, quedó suspendida en el aire. Se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. La mujer a su lado, Valeria, también se sobresaltó al ver a Sofía y Elena. Pero su desconcierto duró apenas un segundo. Rápidamente recuperó la compostura. Lejos de apartarse de Javier, se pegó aún más a él, agarrándole el brazo con determinación. Valeria levantó la barbilla y miró a Sofía. Era la mirada descarada de una vencedora examinando a su rival. Ese cabrón de Javier. Elena, temblando de rabia, se soltó de Sofía, dispuesta a abalanzarse sobre ellos. Elena la detuvo Sofía. Su voz era suave, pero contenía una firmeza inquebrantable. Cuando Elena se giró, vio el rostro de su amiga, aterradoramente tranquilo. Ni lágrimas, ni reproches, ni el más mínimo atisbo de emoción. Sofía miraba a la pareja como si fueran 2 completos desconocidos.
Aquella calma extrema era más inquietante que cualquier ataque de histeria. Los labios de Javier temblaron varias veces. Parecía querer decir algo, dar una excusa, pero no le salían las palabras. Quería acercarse, pero Valeria se aferraba a él con todas sus fuerzas. Sofía apartó la mirada. Se giró lentamente y dedicó una sonrisa distinguida al empleado de recepción, que no sabía dónde meterse. Disculpe, me gustaría cancelar la reserva. El recepcionista la miró, atónito. Sofía hizo una pausa y añadió con voz clara: creo que iremos a otro sitio. Este lugar está un poco sucio. Tras decir esto, sin volver a mirar a nadie, tomó del brazo a Elena, todavía furiosa, y caminó con paso firme hacia la salida. Desde atrás, Javier, que por fin había conseguido soltarse de Valeria, corrió tras ellas. Sofía, espera, escúchame, te lo puedo explicar. No es lo que piensas. Sofía no le hizo el menor caso. No detuvo su paso. El móvil en su bolsillo empezó a vibrar como un loco. No necesitaba mirar para saber quién era. Al salir por la puerta giratoria, la luz del sol la deslumbró. Con toda naturalidad, sacó el móvil. En la pantalla, el nombre Javier parpadeaba sin cesar. Lo miró un instante y deslizó el dedo por la pantalla para ponerlo en silencio. El mundo entero pareció enmudecer. Y un plan, claro y preciso, empezó a tomar forma en su mente. Paso 1. Recopilar pruebas. Frente al Hotel Ritz, Elena paró un taxi. Sofía, vamos a mi casa, no vayas a la tuya. ¿Cómo vas a mirarle a la cara a ese desgraciado?, dijo Elena, preocupada, agarrándola por los hombros. Sofía negó con la cabeza. Su expresión era increíblemente serena. No, voy a casa. ¿A qué vas? ¿A pelear con él? En tu estado, no puedo dejarte sola. No voy a pelear. Sofía abrió la puerta del taxi y se subió. Luego se giró hacia Elena. Elena, haz tú el check-in y coge la habitación. Descansa un poco. Te llamo luego. Su tono no admitía réplica. Elena quiso decir algo más, pero al ver la mirada clara y firme de su amiga, se tragó sus palabras. Está bien. Ten cuidado y llámame si pasa cualquier cosa. Iré corriendo. El taxi arrancó, dejando atrás el lujoso hotel. Sofía se recostó en el asiento y cerró los ojos. La vibración del teléfono había cesado, pero en su lugar empezaron a llegar mensajes de WhatsApp uno tras otro, todos de Javier. Sofía, ¿dónde estás? Por favor, escúchame. Es un malentendido. No te enfades. Hablemos en casa, por favor. Hablemos cara a cara. No tengo nada con esa mujer. Era solo un compromiso con una clienta. De verdad. Sofía leyó los mensajes sin expresión, como si estuviera viendo el torpe monólogo de un actor. No respondió. En su lugar, buscó el número del Hotel Ritz y llamó. Le respondieron al instante. Hotel Ritz, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo una amable voz femenina. La voz de Sofía se tornó dulce y cariñosa. Hola, soy la esposa de Javier Torres. Quería asegurarme de que la habitación de mi marido está lista. Acaba de volver de un viaje y quiero que esté cómodo. La recepcionista, sorprendida por la llamada, dudó un momento. Un momento, por favor. Lo compruebo. Poco después la voz volvió a sonar. ¿Es usted la esposa del señor Torres, correcto? Sí, confirmado. El señor Torres ya ha hecho el check-in. ¡Qué alivio!, continuó Sofía, con tono preocupado. Me dijo que esta vez venía con una invitada muy importante. Creo que se llama Valeria. ¿Puede ser? Sí, es correcto. El señor Torres y la señorita Valeria han hecho el check-in juntos. Las uñas de Sofía se clavaron suavemente en la palma de su mano, pero su voz seguía sonando sonriente. Perfecto. Qué bien. Hay que tratar bien a los clientes. Por curiosidad, ¿qué tipo de habitación es? Si es una normal, me gustaría pagar un suplemento para mejorarla. No quiero que seamos tacaños con una invitada. La recepcionista, conmovida por su actitud de esposa perfecta, respondió sin sospechar nada. Señora, es usted muy amable. El señor Torres ha reservado una de nuestras mejores suites para parejas con vistas panorámicas. Así que no se preocupe, es de lo mejor que tenemos. Suite para parejas con vistas panorámicas. ¡Qué bonitas palabras! Entendido. Muchas gracias. Sofía colgó y pulsó el botón rojo de grabación en su móvil. Un archivo de audio nítido se guardó silenciosamente en su lista. Solo entonces miró por la ventana. Ya estaba anocheciendo. Las luces de la ciudad se deslizaban por el cristal. Aquella ciudad en la que había vivido durante 10 años le parecía extrañamente ajena esa noche. El taxi se detuvo frente a su casa, un chalet en Mirasierra. Sofía pagó, respiró hondo y bajó del coche. Nada más acercarse a la puerta principal, ésta se abrió de golpe desde dentro.
Javier estaba allí, con cara de angustia. Llevaba un botón de la camisa mal abrochado y el pelo revuelto. Al ver a Sofía, corrió hacia ella como si viera a su salvadora. Sofía, por fin has llegado. Creí que me moría. Intentó cogerla, pero Sofía dio un paso atrás, esquivando su contacto. Fue un movimiento sutil, pero la distancia que marcó fue inequívoca. La mano de Javier quedó suspendida en el aire. Inmediatamente, cambió su expresión por una a punto de llorar y dijo con la voz entrecortada: Sofía, créeme, lo que viste en el hotel no es lo que parece. Esa chica, Valeria, es la hija de un cliente muy importante para mi empresa. Mientras hablaba, observaba la reacción de Sofía. El proyecto es tan crucial que no tenía otra opción. Ella no paraba de insistir en que quería probar la mejor suite. Solo le estaba siguiendo la corriente por negocios. Te juro que no ha pasado nada entre nosotros. Soy inocente. Suplicaba con total sinceridad, con los ojos enrojecidos. En otro tiempo, Sofía probablemente le habría creído. Pero ahora, solo le resultaba ruidoso. ¿Has terminado?, preguntó ella con frialdad. Javier se quedó helado. Sofía, si has terminado, siéntate. Sofía se dirigió directamente al sofá del salón y se sentó, como si estuviera en su propio despacho. Javier, abrumado por su autoridad, se sentó dócilmente en el sofá de enfrente, como un reo esperando sentencia. La casa estaba en silencio. Los niños debían de estar ya dormidos. Sofía, sin mirarlo, sacó su móvil. Javier la observaba, nervioso. No entendía cómo su esposa, siempre tan dócil como el agua, se había vuelto de repente tan extraña. Mientras buscaba desesperadamente una nueva excusa, una voz femenina y clara sonó desde el teléfono. «Hotel Ritz, ¿en qué puedo ayudarle?». Las pupilas de Javier se contrajeron. Oyó en la grabación cómo Sofía, con esa voz cariñosa que tan bien conocía, se hacía pasar por su esposa y preguntaba por su habitación. Cuando la recepcionista dijo: «El señor Torres y la señorita Valeria han hecho el check-in juntos», el rostro de Javier empezó a palidecer. Quiso abalanzarse y arrebatarle el móvil, pero sus piernas pesaban como plomo. La grabación continuó. «¿Qué tipo de habitación es?». «Si es una normal, me gustaría pagar un suplemento». «Señora, es usted muy amable. El señor Torres ha reservado una de nuestras mejores suites para parejas con vistas panorámicas». Cuando las últimas palabras sonaron nítidamente, el último rastro de color desapareció del rostro de Javier. Se desplomó en el sofá, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Todas sus mentiras y excusas se habían convertido en una broma ridícula ante esa grabación. Un sudor frío le perlaba la frente. Sofía detuvo la grabación, levantó la cabeza y lo miró en silencio. En sus ojos no había ni ira ni tristeza, solo una calma mortal. «Te voy a dar dos opciones», dijo, su voz clara y fría, sin rastro de emoción. Primera. Mañana a las 9, nos vemos delante de los juzgados de Plaza de Castilla. Divorcio de mutuo acuerdo. Repartimos los bienes gananciales a la mitad. La custodia de los niños será para mí. Tendrás un régimen de visitas flexible. Javier levantó la cabeza de golpe, incrédulo. ¿Divorcio? ¿Le estaba pidiendo el divorcio? No, Sofía, el divorcio no. He sido un idiota, de verdad. Por favor, dame una oportunidad. Intentó levantarse, pero la voz de Sofía lo detuvo. Siéntate. No fue un grito, pero tenía una autoridad ineludible. El cuerpo de Javier se quedó rígido. Sofía, mirándolo fijamente, le presentó la segunda opción. Segunda. Envío esta grabación y las fotos que saqué en el vestíbulo del hotel a tus padres, a todos los directivos de tu empresa y a todos nuestros familiares. Hizo una pausa. Cada palabra era como un punzón de hielo. Haré que todo el mundo vea qué clase de hombre eres. Y tus clientes verán muy claramente cómo atiendes a la clientela. El cuerpo de Javier comenzó a temblar sin control. Mirando a su esposa, tan fría y desconocida, sintió por primera vez un miedo que le calaba hasta los huesos. Esta mujer, la que creía tener bajo control, ocultaba una faceta que él desconocía por completo. Con los labios temblorosos, apenas logró articular: «¿Desde cuándo te has vuelto tan aterradora?». Una sonrisa burlona y casi imperceptible se dibujó en los labios de Sofía. «Desde el preciso instante en que pisoteaste mi confianza». A la 1 de la madrugada, el timbre del chalet de Mirasierra sonó con insistencia. Javier, como si se agarrara a un último salvavidas, corrió a abrir la puerta. Sus padres, en pijama, esperaban con cara de preocupación. «Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué nos haces venir a estas horas?», preguntó su madre nada más entrar. «Papá, mamá, por favor, ayudadme».
Javier se arrodilló en el suelo con un golpe seco. Su actuación era digna de un Goya. No sé qué le pasa a Sofía. Solo porque hablé con una clienta por trabajo. Llega a casa y me pide el divorcio. Papá, mamá, ¿cuántos años llevamos juntos? Tenemos 2 hijos. ¿Cómo puede querer terminarlo todo de la noche a la mañana? ¿Qué va a ser de esta familia? Se pintó a sí mismo como un hombre sacrificado por su familia, que soportaba humillaciones por trabajo y ahora era malinterpretado por su esposa. Su padre frunció el ceño, mientras que su madre miraba con pena a Sofía, que bajaba las escaleras. Hija, Sofía, ¿qué ha pasado? Cualquier cosa se puede arreglar hablando. ¿Cómo habéis llegado a hablar de divorcio? Antes de que Sofía pudiera abrir la boca, Javier le hizo un guiño disimulado a una pequeña figura que estaba en un rincón, frotándose los ojos. Mateo, su hijo de 12 años, se acercó. Mamá, por favor, perdona a papá, dijo, tirando de la ropa de Sofía. La abuela dice que todos los hombres cometen errores, y que si papá sabe que se ha equivocado, sigue siendo un buen padre. No podemos quedarnos sin papá en casa. Eran ideas que Javier sin duda le había inculcado poco a poco. A Sofía se le rompió el corazón al ver a su hijo tan manipulado. Antes de que pudiera responder, otra puerta se abrió. Lucía, de 10 años, salió corriendo en su pijama de ositos, indignada. Mateo, ¿qué dices? El que se ha equivocado es papá. Ha traicionado a mamá. Corrió hacia Sofía y se abrazó a su pierna mirando a su hermano. Si haces algo mal, tienes que asumir las consecuencias. ¿Por qué tiene mamá que aguantarse y perdonar? La profe dice que cuando te equivocas tienes que admitirlo y aceptar el castigo. ¿Tú qué sabrás? Replicó Mateo, rojo de ira. El dinero de esta casa lo gana papá. Sin él, ¿dónde viviríamos? ¿De qué comeríamos? ¿Crees que podrías seguir yendo a tus clases de pintura tan caras? Papá gana el dinero, pero mamá ha dado todo por esta casa. Sin ella, ¿crees que tendrías comida rica y ropa limpia todos los días? Papá solo ha dado dinero, pero mamá nos ha dado amor. Los 2 niños empezaron a discutir acaloradamente delante de toda la familia. El rostro del padre de Javier se endureció. «Basta ya los dos», gritó. «Cariño, por favor, son solo niños, no los asustes», intervino la madre intentando mediar. «Sofía, cuéntanos tu hija. ¿Qué ha pasado exactamente?» Sofía calmó a su hija acariciándole la espalda, y luego miró serenamente a sus suegros. No había entrado en la discusión ni había llorado. Simplemente sacó su móvil y, delante de todos, volvió a reproducir la grabación. El señor Torres ha reservado una de nuestras mejores suites para parejas con vistas panorámicas. La clara voz femenina resonó en el silencioso salón. Cada palabra era como una bofetada en la cara de Javier, que se puso de un color ceniciento. Nunca imaginó que Sofía sería tan implacable. Cuando la grabación terminó, Sofía apagó el móvil y, como si presentara un informe, relató punto por punto la mentira del viaje de trabajo de Javier, el abrazo en el vestíbulo del hotel y sus excusas posteriores. Lo hizo sin emoción ni reproches, con una lógica impecable. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. El pecho de su suegro subía y bajaba con agitación. Miró a su hijo arrodillado y le temblaron los labios. El rostro de su suegra también reflejaba conmoción y decepción. «Eres peor que una bestia», explotó finalmente el suegro. Agarró una taza de té con la intención de lanzársela a la cabeza. «Fernando, por favor». Su esposa le sujetó el brazo. «No te pongas así por este sinvergüenza, te va a dar algo. Hoy lo mato. Te juro que lo mato. Ha arrastrado por el fango el honor de la familia Torres, nuestra reputación», gritó señalando a Javier. «¿Y tienes la cara de pedirle perdón a Sofía después de la porquería que has hecho? ¿Qué van a aprender tus hijos de ti? ¿Cómo he podido tener un hijo como tú?» Javier se quedó hundido en el suelo, sin poder decir una palabra. Todos sus planes se habían desvanecido ante la prueba irrefutable y la furia de su padre. La suegra ayudó a su marido a sentarse en el sofá y se acercó a Sofía. Le tomó las manos frías, con los ojos enrojecidos. «Sofía, hija, lo sentimos mucho. Hemos educado mal a este desgraciado», dijo con voz llena de culpa. «La culpa es toda suya. Estamos de tu lado. Haz lo que tengas que hacer. Esta familia te va a apoyar». Sus palabras fueron la sentencia final de aquel juicio familiar. Javier estaba completamente derrotado. Los salvadores que había llamado se habían convertido en la montaña que lo aplastaba. Su padre, aún sin aliento, señaló a Javier. «Desde ahora y hasta que termine el divorcio, te quedas encerrado en esta casa. Ni se te ocurra salir». Luego le dijo a su esposa: «Quítale el móvil y el portátil. Córtale toda comunicación con el exterior. Quiero ver con mis propios ojos si intenta alguna otra estupidez». Los suegros decidieron quedarse esa noche en la casa para vigilar personalmente a Javier, que quedó completamente aislado. Como un perro apaleado,
Fue enviado a la habitación de invitados bajo los gritos de su padre. Cuando el salón por fin se calmó, la suegra abrazó con tristeza a su nieta y sentó a Sofía a su lado. Se acercó a su oído y le susurró, para que solo ellas dos la oyeran. Sofía, no te preocupes. Tengo todos los libros de cuentas de esta casa en mi cabeza. Sé cada euro que ese ha ganado y gastado en los últimos años. Mañana lo revisamos todo juntas. Ni un céntimo para ese sinvergüenza y su zorra. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba el salón. El ambiente en la mesa del desayuno era tenso. Javier, con ojeras que le llegaban hasta las mejillas, no había pegado ojo. Sus padres, sentados en la cabecera, tenían una expresión sombría. Sofía salió de su habitación con una carpeta gruesa. La dejó sobre la mesa con un golpe seco. Esta es la lista de todos los bienes gananciales desde que nos casamos. Sacó un fajo de papeles y lo deslizó hacia el centro de la mesa. Javier cogió la lista y al primer vistazo sintió un mareo. Era detallada. Aterradoramente detallada. Incluía sus 3 apartamentos, los 2 coches, los bancos y números de cuenta de todos los depósitos importantes, el nombre y la cantidad de cada producto financiero, e incluso la fecha de compra, el código y el precio de adquisición de cada acción y fondo de inversión. Las cifras eran exactas hasta el segundo decimal. No era una lista, era una red. A Javier le empezaron a sudar las manos. Algunos fondos que había desviado y que creía perfectamente ocultos aparecían aquí con total transparencia. Su padre tomó la lista, la hojeó y soltó una risa fría. Mira esto. Mira cómo Sofía ha administrado esta casa. ¿Y tú? ¿Tú qué has hecho? Su madre, al ver la lista, sintió aún más pena por su nuera. Sofía, ¿cuánto has trabajado? Era mi deber, mamá, respondió Sofía tranquilamente. Miró a Javier. Revísalo. Si no hay problemas, haremos la división basándonos en el total de esta lista. Si estás de acuerdo, nos ahorraremos muchos problemas. La mente de Javier trabajaba a toda velocidad. Pasaba las páginas, con la espalda empapada en sudor frío. La mayoría de los bienes eran irrefutables. Había pruebas claras. Pero de repente, recordó algo. Una pequeña chispa de esperanza se encendió. Faltaba un activo en esa lista. Un pequeño apartahotel que había comprado en secreto con la prima de un proyecto hacía 2 años. Nadie lo sabía. Su valor había subido considerablemente. Si Sofía no lo sabía, podría conservar ese último colchón. Conteniendo el latido frenético de su corazón, fingió revisar la lista meticulosamente y finalmente asintió. Sí, lo he visto. No, no hay problema, dijo con la boca seca. Sofía lo observó en silencio hasta que terminó. Luego, tamborileó suavemente los dedos sobre la mesa. ¿Y el apartahotel en la calle Príncipe de Vergara 188, en Chamartín? El 702 del edificio 3, con 68 metros cuadrados. Cada palabra que pronunciaba Sofía era una capa de palidez que se añadía al rostro de Javier. Cuando terminó de recitar la dirección exacta, Javier sintió que se le derretían los huesos y casi se resbala de la silla. Miró a Sofía, aterrorizado, con los labios temblorosos, incapaz de emitir sonido. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo es posible? Sofía, ajena a su conmoción, continuó con voz monótona. La copia del contrato de compraventa y la nota simple están en tu despacho, en el tercer cajón, escondidas en el doble fondo. Dentro de la carpeta personalizada que te regalé por tu cumpleaños, dijiste que te encantaba y que guardarías ahí tus documentos más importantes. La mente de Javier se quedó en blanco. Ese cajón, ese doble fondo, su escondite más secreto. Todos sus secretos llevaban mucho tiempo expuestos ante esta mujer. No es que no lo supiera, es que le había permitido ocultarlo. Un pavor como nunca antes había sentido le recorrió el cuerpo. Fue entonces cuando comprendió que todas sus astucias pasadas no eran más que un juego de niños a los ojos de Sofía. La espalda de Javier estaba completamente empapada. Miró a Sofía como si la viera por primera vez. Si tienes alguna objeción a esta lista, el tono de Sofía seguía impasible. No tengo ningún problema en que lo discutamos en los tribunales. Hizo una pausa y asestó el golpe de gracia. Recuerdo cada ingreso que hemos tenido durante nuestro matrimonio, incluido, por supuesto, ese dinero negro que era difícil de registrar en los libros. Las palabras dinero negro estallaron en los oídos de Javier como un trueno. Levantó la cabeza de golpe, con una expresión de pánico absoluto. Los sobornos para conseguir proyectos, las comisiones y los chanchullos que se había embolsado, si todo eso salía a la luz en un juicio y le hacían una inspección fiscal, las consecuencias eran inimaginables. Ya no se trataba de un divorcio y un reparto de bienes. Sería su ruina social, e incluso podría acabar en la cárcel. Javier lo entendió todo. El divorcio de mutuo acuerdo, el reparto pacífico,
Era la mayor muestra de generosidad que Sofía le había concedido. Ya no tenía margen para negociar. Estoy de acuerdo, logró decir entre dientes. Sintió que se le iban todas las fuerzas. Estoy de acuerdo con todas tus condiciones. Sofía recogió los papeles de la mesa y los guardó en la carpeta. Bien, dijo, poniéndose en pie. Te doy 3 días. Arregla tu relación con la señorita Valeria y desapareced los dos de mi vista para siempre. Tras decir esto, se dispuso a salir del salón. Javier se quedó hundido en la silla, con la mirada perdida, como un muñeco sin alma. Había perdido. Una derrota absoluta. Cuando Sofía salía del salón, su móvil vibró brevemente. No era una llamada, era un mensaje de texto de un número desconocido. El contenido era muy corto. Si encuentra dificultades con los trámites bancarios, no dude en contactarme. Sofía se detuvo un instante. ¿Quién era? ¿Quién estaba observando todo desde la sombra, anticipando incluso sus próximos obstáculos? Miró el acuerdo firmado por Javier y lo volvió a guardar. No sentía alegría por la victoria. Todo acababa de empezar. Aunque el acuerdo de divorcio estaba firmado, la división de bienes era el verdadero campo de batalla. Conocía a Javier, no soltaría fácilmente lo que consideraba suyo. De momento, no podía pensar en el origen del mensaje. Lo más urgente era asegurar lo que les correspondía a ella y a sus hijos. Al día siguiente, Sofía fue sola al banco. Tenía que solicitar el bloqueo preventivo de los bienes gananciales. Era una medida para evitar que Javier desviara o malgastara el patrimonio común durante el periodo de espera del divorcio. Cogió número y se sentó. Cliente A37, ventanilla 3, por favor. Sofía se levantó y se dirigió a la ventanilla de atención preferente. Dentro, un hombre de unos 30 años, con gafas de montura dorada y el pelo perfectamente peinado, la esperaba. Su placa ponía: David Rodríguez, gestor de clientes. Hola, buenos días. Vengo a hacer una gestión. Sofía le entregó su DNI y una copia del libro de familia. El señor Rodríguez se ajustó las gafas y cogió los documentos con indiferencia. ¿Qué gestión desea realizar? Su tono tenía un ligero aire de arrogancia. Quisiera solicitar el bloqueo de algunas de las cuentas conjuntas a mi nombre y al de mi marido, Javier Torres. Las cejas del gestor se arquearon. La miró por primera vez con atención. ¿El bloqueo de una cuenta? Soltó una risita. Señora Torres, eso no es un trámite sencillo. Se necesita una documentación muy completa. La he traído. Sofía le entregó otra carpeta con un informe legal de su abogado y los documentos que acreditaban que el proceso de divorcio estaba en marcha. El señor Rodríguez revisó los papeles muy lentamente, frunciendo el ceño y negando con la cabeza, como si buscara un pretexto. Tras unos 10 minutos, le devolvió la carpeta. Lo siento, señora, esto no se puede tramitar. ¿Por qué? Falta el certificado de mediación familiar expedido por el juzgado, dijo, señalando una esquina de un papel con total seguridad. Sofía frunció el ceño. Señor Rodríguez, según la normativa del banco, los documentos clave para este trámite son el informe del abogado y la prueba del proceso de divorcio. Los documentos que he presentado cumplen todos los requisitos. El certificado que menciona no es obligatorio. Antes de venir había consultado con un abogado experto y conocía el procedimiento a la perfección. El rostro del gestor mostró un claro disgusto. No esperaba que una ama de casa aparentemente dócil supiera tanto. Una cosa es la normativa y otras son las personas, dijo, recostándose en su silla y cruzando los brazos. En este banco tenemos nuestras propias directrices internas de gestión de riesgos. Y si yo digo que es necesario, es necesario. Sin ese certificado, hoy no se puede hacer nada. Su actitud era inflexible. Sofía comprendió al instante que no era un problema de procedimiento. Alguien estaba obstruyendo deliberadamente el proceso. Javier había actuado rápido. Sabiendo lo que ella haría, había movido sus hilos para ganar tiempo. Entendido. Sofía no discutió más. Recogió sus documentos y se levantó. No merecía la pena perder el tiempo con alguien así. Justo cuando se daba la vuelta, una voz masculina y tranquila se oyó a su lado. Señor Rodríguez, parece que está muy ocupado. Sofía se giró. Un hombre se había detenido junto a ella. Vestía de manera informal pero elegante, sin corbata, pero su aire de confianza era imponente. No se dirigía a ella, sino al gestor. Al verlo, la arrogancia desapareció del rostro de Rodríguez. Se levantó de un salto, con una sonrisa aduladora. Señor Vega, ¿qué le trae por aquí? Si hubiera avisado, habría salido a recibirle personalmente. Hizo una reverencia de casi 90 grados. El hombre, al que llamó señor Vega, ignoró su servilismo y echó un vistazo a los papeles que Sofía sostenía. Luego se acercó a la ventanilla
Y con voz baja que solo ellos dos podían oír, dijo una sola palabra. Sofía no escuchó bien, pero le pareció oír Atlas. Una sola palabra bastó para que el rostro de Rodríguez se volviera blanco como el papel. Unas gotas de sudor aparecieron en su frente y empezó a temblar. Señor Vega, yo... tartamudeó, incapaz de articular una frase completa. El hombre ya se había enderezado y no volvió a mirarlo, como si solo hubiera pasado por allí de casualidad. Rodríguez se quedó paralizado unos segundos y de repente se volvió hacia Sofía, con una sonrisa más forzada que un llanto. Señora, señora, un momento. Salió corriendo de la ventanilla y se interpuso en su camino. Lo siento muchísimo, discúlpeme. No conozco bien el protocolo, he confundido los trámites. No paraba de hacer reverencias. El trámite que usted desea realizar no necesita ese certificado. Para nada. No sé en qué estaba pensando. Vuelva, por favor. Se lo gestiono ahora mismo. Inmediatamente. Su cambio de actitud fue tan drástico que parecía otra persona. Sofía lo miró con calma, sin decir nada. Echó un vistazo a la espalda del hombre que se dirigía a la salida y volvió a sentarse en la ventanilla. En ese caso, se lo agradezco. No, el placer es mío. El resto del proceso fue increíblemente rápido. Los papeles que antes eran un problema ahora se tramitaron sin el menor obstáculo. En menos de 5 minutos, todo estaba listo. Señora, ya está todo gestionado. Sus solicitudes han sido aplicadas. Le entregó el justificante con respeto. Sofía lo revisó, confirmó que todo estaba en orden, dio las gracias y se fue. Al salir del banco, vio de nuevo al hombre en la escalinata de la entrada, mirando su móvil como si esperara a alguien. Respiró hondo y se acercó a él. Señor, lo de hoy, gracias, lo dijo de corazón. El hombre levantó la vista. Al reconocerla, sonrió levemente. De nada, lo he oído por casualidad. Hizo una pausa y añadió, ese tal Javier Torres no tiene muy buena reputación en nuestro sector. Sofía sintió una punzada. Efectivamente, conocía a Javier. En cualquier caso, le agradezco mucho su ayuda. El hombre sonrió y sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Era un diseño simple. Un nombre y un número de teléfono sobre un fondo blanco. Alejandro Vega. Si vuelve a tener algún problema similar, llámeme. Sofía cogió la tarjeta. ¿Quién era este hombre? Parecía saber mucho sobre Javier. ¿Y esa palabra, Atlas, qué significaba? Gracias. Guardó la tarjeta. Alejandro asintió y se dirigió a un sedán negro que esperaba en la acera. Subió al coche y este se perdió entre el tráfico. Sofía se quedó allí, pensativa, mirando la tarjeta. En ese momento su móvil vibró. Era un WhatsApp de Elena. Noticia bomba. Me acabo de enterar por un contacto que la mayor competencia de la empresa de Javier, la que le está quitando todos los proyectos, es el grupo Atlas. Y dicen que el CEO se apellida Vega. Las pupilas de Sofía se contrajeron. Volvió a mirar el nombre en la tarjeta. Alejandro Vega. ¿Era él el CEO del grupo Atlas? Y si era así, ¿por qué la estaba ayudando? La fiesta del 70º cumpleaños del padre de Javier, el señor Torres, era un gran acontecimiento para la familia. Siendo una familia de cierto renombre en la ciudad, el banquete se celebró en el salón de un hotel de 5 estrellas. El lugar estaba abarrotado y el ambiente era muy animado. Antes de que comenzara la fiesta, en una sala privada, Javier suplicaba a Sofía casi de rodillas. Sofía, por favor, te lo ruego. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Todos los que vienen son familiares y socios de negocios. Le agarró el brazo, con voz lastimera. No discutamos hoy, ¿vale? Solo por un día. Salva la reputación de mi padre, la de nuestra familia. ¿Podríamos fingir que somos un matrimonio feliz, como antes? Cuando acabe la fiesta, haré todo lo que tú digas. Todo. Sofía lo miró con frialdad. ¿Fingir? Sí, fingir. Por mi padre. Hazlo por él. De acuerdo, aceptó Sofía, para sorpresa de Javier, que no cabía en sí de alegría. Pero ella se soltó de su agarre, con una voz desprovista de calidez. Es la última vez, y no me toques. La sonrisa de Javier se congeló un instante, pero asintió rápidamente. Vale, no te toco. Mientras ella cooperara, todo iría bien. Comenzó el banquete. Sofía, con un elegante vestido y una sonrisa impecable, apareció del brazo de Javier. Él caminaba con la espalda recta, como si nada hubiera pasado. Juntos brindaron por sus suegros y recibieron las felicitaciones de los familiares. Qué bien se les ve a Javier y Sofía. Siguen tan enamorados como siempre. Desde luego, Sofía es una nuera excelente. Cuida de la casa, es guapísima. Escuchar esos halagos infló el ego de Javier hasta el punto de que empezó a fantasear con que todo podía volver a ser como antes.
Quizás, si Sofía quería, aún podían salvar su matrimonio. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, la puerta del salón se abrió de repente. Una mujer con un vestido blanco apareció en el umbral. Era Valeria. Llevaba un maquillaje elaborado pero con un toque lastimero y sostenía un regalo envuelto con esmero. El murmullo del salón cesó de golpe. Todas las miradas se clavaron en la inesperada invitada. La sonrisa se borró por completo del rostro de Javier. Jamás habría imaginado que Valeria se atrevería a presentarse allí. Valeria ignoró todas las miradas. Solo tenía ojos para Javier sentado en la mesa principal. Caminó directamente hacia él. Su objetivo era claro: anunciar su relación en el lugar más importante y dejar a Javier sin escapatoria. Javier, cariño, se acercó a él. Su voz era baja, pero cargada de un reproche coqueto. Me enteré de que era el cumpleaños de tu padre y he venido a felicitarle. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Temías que te molestara? Mientras hablaba, intentó cogerle del otro brazo, como si ese fuera su lugar por derecho. Un drama de sobremesa estaba a punto de estallar ante todos. Las miradas de los familiares se volvieron significativas. Empezaron los cuchicheos. El rostro de su suegro ya era de un color oscuro. Su suegra, nerviosa y avergonzada, no sabía qué hacer. Javier entró en pánico, pálido como un fantasma. Quería apartar a Valeria, pero no podía montar una escena. Miró a Sofía con ojos suplicantes, esperando que, como siempre, salvara la situación por el bien de la familia. Todos esperaban que Sofía estallara, que volcara la mesa, que le arrancara los pelos al amante. Pero la sonrisa en el rostro de Sofía no cambió en absoluto. Incluso se soltó del brazo de Javier y se levantó. Se acercó a Valeria con elegancia y dignidad. Ante la mirada atónita de todos, tomó amablemente la mano de Valeria. Señorita Valeria, ¿verdad? Me alegro mucho de que haya venido. Valeria se quedó helada. Esa reacción no estaba en su guión. Vamos, no se quede ahí de pie, siéntese. Sofía la condujo con entusiasmo hasta el centro de la mesa principal, entre su suegro y Javier. Luego, se acercó al maestro de ceremonias y le quitó el micrófono con naturalidad. Su voz clara resonó por todo el salón. Queridos invitados, familiares y amigos, un momento de atención, por favor. El salón se quedó en silencio. Sofía sonrió, recorrió el lugar con la mirada y finalmente la fijó en Valeria, aún desconcertada. Aprovechando este día tan especial, el 70º cumpleaños de mi suegro, me gustaría compartir con todos ustedes una noticia muy feliz. Hizo una pausa y puso una mano en el hombro de Valeria. Quiero presentarles formalmente a esta bella dama, la señorita Valeria. Ella es el verdadero amor que mi marido, Javier, ha encontrado fuera de casa, su alma gemela. Un murmullo recorrió el salón. El rostro de Valeria se tornó lívido. Intentó zafarse, pero Sofía la sujetaba con firmeza. Javier no solo estaba pálido, temblaba de pies a cabeza, a punto de desmayarse. A Sofía no le importaron las reacciones. Se giró para mirar directamente a su marido, cuyo rostro era ceniciento. Su voz no era alta, pero tenía una frialdad penetrante. Ya que has encontrado el verdadero amor, no deberías seguir perdiendo el tiempo conmigo, ¿verdad? Su sonrisa se hizo aún más radiante. ¿Por qué no lo solucionamos todo hoy? Aquí mismo, delante de todos nuestros familiares y amigos. Firmemos nuestro acuerdo de divorcio. Dejad que yo, Sofía, os dé mi bendición. Al terminar de hablar, no sacó de su bolso un pintalabios o polvos para retocarse. Sacó 2 copias impecablemente impresas del acuerdo de divorcio y un bolígrafo negro. ¡Clac! Dejó el acuerdo y el bolígrafo sobre la mesa giratoria del centro de la mesa principal. El sonido resonó más fuerte que cualquier bofetada. El salón quedó sumido en un silencio atónito. Todos estaban boquiabiertos ante la impactante escena. Javier, al ver el acuerdo, sintió que las piernas le fallaban, como si acabara de recibir una sentencia de muerte. Valeria también estaba en shock. Nunca imaginó que su plan para desplazar a la esposa se convertiría en su propia ejecución pública. ¡Desgraciado! Su suegro se levantó de un salto, temblando de ira. Lo señaló con el dedo, con los ojos inyectados en sangre. Como no firmes ese papel hoy mismo, olvídate de que soy tu padre. La familia Torres no necesita a un sinvergüenza como tú. El rostro de Valeria era de un blanco fantasmal. Por fin comprendió que ella no era la gota que colmaba el vaso. Era simplemente el cuchillo que Sofía había usado para apuñalar a Javier en su punto más vulnerable. Sentado en la mesa de los niños, Mateo observaba a su madre en el escenario, brillante y poderosa, con una mirada muy compleja. La conmoción en la fiesta de cumpleaños terminó con Javier, bajo la mirada furiosa de su padre y la de todos los presentes, firmando el documento con mano temblorosa.
Sofía recogió su copia del acuerdo y abandonó aquel lugar nauseabundo sin mirar atrás. Pero las cosas no terminaron ahí. Unos días después, Sofía recibió una llamada de la tutora de Mateo. La voz de la profesora era severa. ¿Es usted la madre de Mateo Torres? Me gustaría hablar con usted sobre su comportamiento en el colegio. Sí, soy yo. Dígame, profesora. Últimamente circulan rumores en el colegio sobre su familia. No sé si es consciente, pero Mateo ha estado presumiendo delante de sus compañeros de que su padre va a cambiarla por una madre nueva, más joven y guapa, y dice que su madre es una inútil abandonada. Sofía apretó el teléfono. Estas palabras están teniendo una influencia muy negativa en los demás alumnos. Ya ha habido algunos enfrentamientos y otros niños han empezado a excluirlo. Le rogaría que viniera al colegio. Tenemos que abordar este asunto seriamente. Entendido, profesora. Voy para allá. Al colgar, Sofía cerró los ojos y respiró hondo. El lavado de cerebro de Javier a su hijo era mucho más grave de lo que imaginaba. En el colegio, Sofía encontró a su hijo en la sala de profesores. Mateo estaba de pie, con el cuello rígido y cara de enfado. Al verla, la miró de reojo. Sofía no lo reprendió delante de la profesora. Se limitó a decirle con calma: «Gracias, profesora. ¿Podría dejarnos un momento a solas con él?» Por supuesto. Sofía llevó a Mateo a un rincón tranquilo del patio. El sol de la tarde era cálido, y no había nadie alrededor. Mateo metió las manos en los bolsillos, con una actitud desafiante. Sofía no mencionó nada de lo ocurrido en el colegio. Simplemente le hizo una pregunta. «Mateo, ¿qué crees que es lo más importante para sostener una familia?» Mateo se quedó perplejo. No esperaba esa pregunta. Respondió casi por instinto: «El dinero». «¿Sin dinero? ¿Viviríamos en esta casa tan grande? ¿Iría yo a este colegio? ¿Podría Lucía ir a sus clases de pintura? La abuela dice que papá es el pilar de la casa porque gana mucho dinero». Eran las ideas que Javier y su suegra le habían metido en la cabeza. Sofía negó con la cabeza. «Déjame que te cuente una historia». En lugar de discutir, empezó a hablar con voz suave. Había dos ardillas que construyeron juntas una bonita casa en un árbol. Una de ellas salía todos los días a buscar las ramas más fuertes y las hojas más bonitas para construir y decorar la casa. La otra salía a buscar las bellotas más sabrosas para almacenarlas para el invierno. Se repartían las tareas y confiaban la una en la otra. Su hogar era el más cálido del bosque. Pero un día, la ardilla que buscaba bellotas conoció a otra ardilla más bonita. Empezó a darle en secreto parte de las bellotas que recogía. Y a su pareja le mentía, diciéndole que la cosecha de ese año era mala. Finalmente, un día, la ardilla que construía la casa lo descubrió todo. Se dio cuenta de que los cimientos de su hogar, un hogar lleno de confianza y calor, estaban carcomidos y huecos por dentro. Cuando la historia terminó, Mateo se quedó en silencio. La había entendido. Sofía se agachó para estar a su altura. Lo miró a los ojos y con total seriedad le hizo la primera pregunta. «Mateo, cuando seas mayor y te cases, si un día tu mujer, con la excusa de que ha sido solo un error, coge el dinero que habéis ahorrado juntos y se lo da a otro hombre, ¿a ti te parecería bien?» Las pupilas de Mateo se contrajeron. Abrió la boca, pero no dijo nada. Sofía continuó mirándolo fijamente. «Y cuando estés sufriendo por la traición, si tu propio hijo se pone al lado de la persona que te ha traicionado para aplaudirla y te señala diciendo: «Eres un fracasado inútil, te mereces que te abandonen», ¿cómo te sentirías? Las dos preguntas cayeron como dos martillos pesados en la conciencia de Mateo. Nunca había pensado en el problema desde esa perspectiva. Siempre había creído que el hecho de que su padre tuviera una mujer más joven era un símbolo de su poder, y que su madre se fuera era una señal de su incapacidad para retener a un hombre. Pero ahora, al ponerse en el lugar del traicionado, una vergüenza y una humillación que nunca antes había sentido lo invadieron. Su cara se puso roja, y sus ojos se llenaron de confusión. Yo, quiso replicar, pero no le salían las palabras. Sofía lo observó en silencio. Sabía que sus palabras habían surtido efecto. Le acarició el pelo con ternura y su voz se suavizó de nuevo. «Mateo, recuerda, a mamá no la han abandonado. Mamá ha elegido una vida con más dignidad, y tu padre es quien rompió las reglas, y ahora tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Tú puedes elegir de qué lado estás. No te voy a obligar. Pero antes de elegir, piensa bien a qué tipo de persona, con qué tipo de valores, admiras y respetas». Dicho esto, se levantó. No añadió ni una palabra más. Esa noche, cuando Mateo volvió a casa, estaba diferente. Cuando Javier intentó ganárselo con un juguete nuevo, como siempre, por primera vez lo ignoró, se fue a su cuarto
y cerró la puerta. A altas horas de la noche, el móvil de Sofía sonó. Era un mensaje de Mateo. Era corto, solo unas pocas palabras. Mamá, lo siento. ¿Puedo vivir con vosotras a partir de mañana? La impactante escena de la fiesta de cumpleaños fue la gota que colmó el vaso para Javier. O más bien, 2 gotas. La otra fue el mensaje de su hijo. De la noche a la mañana, se convirtió en el hazmerreír de toda su familia y círculo de negocios. Un pobre hombre humillado públicamente por su esposa y obligado a firmar el divorcio. Sus padres le dieron la espalda por completo. Su padre se negaba incluso a comer en la misma mesa que él. Hasta que no soluciones limpiamente ese papeleo, no me llames padre. En casa, un trato glacial. Fuera, la presión incesante de Valeria. Cariño, ahora que te has divorciado, ¿cuándo me vas a presentar a tus padres? ¿Cuándo vamos a ver nuestra nueva casa? He visto un chalet con piscina, creo que es lo que nos merecemos. ¿Y el anillo de diamantes de 5 quilates que me prometiste? ¿Para cuándo? Javier, al escuchar la voz emocionada de Valeria al otro lado del teléfono, sintió náuseas. Él estaba socialmente hundido, con 1000 problemas, y a ella solo le importaban esas cosas. ¡Cállate!, gritó finalmente al teléfono. Hubo un silencio, seguido del llanto ofendido de Valeria. ¿Me estás gritando? Javier, no olvides que si no fuera por mí, nunca te habrías decidido a divorciarte. Ahora soy tu único y verdadero amor. ¿Cómo puedes tratarme así? Javier colgó y estrelló el móvil contra la pared. La pantalla se hizo añicos. ¿Verdadero amor? Ahora lo veía claro. No era amor, era una condena. Bajo toda esa presión, Javier se derrumbó. Parecía un hombre sin energía. En pocos días, sus ojos se habían hundido, y la barba le había crecido, aparentando 10 años más. Finalmente, afrontó la realidad. No podía con Sofía. Había perdido por completo. Con un teléfono nuevo, marcó temblando ese número familiar. Tras varios tonos, contestaron. La voz de Sofía era tan tranquila como siempre. Dígame. Sofía, soy yo, dijo Javier con la garganta seca. No pudo decir nada más. Hubo un largo silencio al otro lado. Sofía no lo apuró ni colgó. Simplemente esperó. Ese silencio fue más humillante para Javier que cualquier burla o reproche. Respiró hondo y con todas sus fuerzas consiguió decir: Estoy de acuerdo, con todas tus condiciones. Todas. Bien, la voz de Sofía no mostró ninguna emoción. Mañana a las 9, en los juzgados. Dicho esto, colgó sin más. Javier se desplomó en el sofá. El móvil se le resbaló de la mano. Todo había terminado. El acuerdo final se alcanzó rápidamente. La custodia de Lucía fue para Sofía y la de Mateo para Javier, aunque Mateo pasaría todos los fines de semana con su madre. En cuanto a los bienes, Sofía recibió la mitad del patrimonio ganancial, incluyendo el apartahotel de Chamartín que Javier creía haber ocultado, y una compensación adicional por el dinero negro que había amasado. Javier, ya insensible, firmó sin negociar. Al día siguiente, salieron juntos de los juzgados, cada uno con un documento que certificaba su divorcio. Javier parecía demacrado y encorvado, como si estuviera enfermo. Sofía era todo lo contrario, caminaba erguida, y aunque sin maquillaje, su rostro irradiaba una luz nueva. Respiró profundamente el aire libre. Se sentía liberada. En ese momento, Valeria llegó corriendo. Iba vestida de forma llamativa y se colgó de Javier. «Cariño, ¿ya está? ¡Qué bien!», dijo sacudiéndole el brazo, ajena a su expresión. «Por fin podemos estar juntos. Vamos a ver casas ahora mismo, y a elegir el anillo. Nuestra boda tiene que ser espectacular, para que todo el mundo vea que elegiste bien al quedarte conmigo». La cara de Javier era una mezcla de agotamiento e irritación. «¿Puedes callarte un poco, por favor?». Sofía, observando la irónica escena, sonrió levemente y se dio la vuelta. Al levantar la vista, vio un sedán negro familiar aparcado al otro lado de la calle. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro amable de Alejandro Vega. Parecía llevar un rato esperando. «Felicidades», dijo Alejandro con una sonrisa sincera. «¿A dónde va?». «La llevo. A empezar su nueva vida». Sofía dudó un instante y luego sonrió. Abrió la puerta y se subió. El coche arrancó suavemente, dejando atrás a la pareja que seguía discutiendo. «Tome esto», dijo Alejandro, entregándole una carpeta del asiento del copiloto. Sofía la cogió, extrañada. «Son pruebas de otros activos que el señor Torres intentó desviar a través de cuentas en el extranjero hace unos días. Pensé que podría necesitarlas, aunque veo que ya no hace falta». Sofía se quedó de piedra, mirando a Alejandro. ¿Cómo sabía él todo eso, incluso más de lo que ella había investigado? Viendo su sorpresa, Alejandro sonrió y finalmente se lo contó todo. «Sí, soy el CEO del Grupo Atlas.
Por motivos de competencia empresarial, llevábamos un tiempo investigando a fondo la empresa de Javier Torres. En el proceso, nos enteramos de algunos de sus asuntos familiares. La miró a los ojos, con una admiración evidente. Su frialdad y su determinación me impresionaron profundamente. El coche se detuvo en un semáforo. Alejandro se giró hacia ella y, con un toque de expectación, dijo: «Para celebrarlo, me gustaría invitarla a comer a usted y a la pequeña Lucía». «Ah, y mi empresa está desarrollando un nuevo proyecto de parque temático infantil que quizás le interese». Unos meses después, Sofía y Lucía se mudaron a una nueva casa con un pequeño jardín. La vida por fin había vuelto a la calma. Con los bienes que obtuvo, hizo inversiones estables que le proporcionaban unos ingresos cómodos cada mes. «Mamá, mira, he dibujado otra mariposa». Lucía, de 10 años, corrió hacia Sofía, que estaba podando las flores en el jardín. Bajo el sol, la sonrisa de su hija era radiante. Sofía dejó las tijeras y le acarició el pelo. Esta era la vida que quería. Alejandro se había integrado en sus vidas de forma natural, como un amigo. Nunca forzaba las cosas, pero siempre estaba ahí. Los fines de semana, aparecía con libros y ayudaba a Lucía con sus experimentos científicos. Si hacía buen tiempo, las llevaba a una granja a recoger fresas. Si Sofía se olvidaba de comer por estar inmersa en informes de inversión, él aparecía por arte de magia con una cena deliciosa. Su presencia era un calor agradable, ni agobiante ni distante. Lucía adoraba a su tío Alejandro, tan sabio y cariñoso. Una noche, antes de dormir, Lucía le susurró al oído: «Mamá, ¿no puede el tío Alejandro ser mi nuevo papá? Es mucho mejor que papá. Me ayuda con los deberes, escucha mis historias del cole y nunca se cansa». El corazón de Sofía dio un vuelco. Abrazó a su hija, sintiendo un leve sonrojo. «¿Por qué dices eso, cariño?» «Porque cuando el tío Alejandro te mira, tiene estrellas en los ojos, como cuando tú me miras a mí». Las palabras inocentes de su hija crearon una onda en el corazón de Sofía. Se dio cuenta de que su corazón, congelado por un matrimonio fallido, se estaba derritiendo poco a poco con la tranquila calidez de Alejandro. Y también se dio cuenta de que esperaba con ilusión cada una de sus visitas. En contraste con la vida tranquila de Sofía, la de Javier era un caos. Elena, en una de sus meriendas, le puso al día de los últimos cotilleos. «No te imaginas. Esa tal Valeria lo está desplumando. Un día un bolso, al día siguiente un reloj». La empresa de Javier ya iba mal por la competencia del grupo Atlas, y encima contigo perdió más de la mitad de su patrimonio. Ya no tiene dinero para satisfacerla, así que se pasan el día discutiendo. Y Mateo, cada vez está más rebelde. Sacó las peores notas de la clase, y cuando Javier le dijo algo, le contestó: «Preocúpate de tus asuntos, que no estás para dar lecciones a nadie». Javier casi se desmaya. Ahora se está dando cuenta de lo difícil que es criar a un hijo. Se pensaba que con darle dinero bastaba. Sofía escuchaba en silencio. Aquellas personas y aquellos problemas le parecían de otra vida. Otro fin de semana, Alejandro las llevó al campo. Mientras Lucía corría tras una cometa, Sofía la observaba desde una manta, sonriendo. Alejandro, sentado a su lado, no apartaba la vista de ella. Sofía dijo de repente: «Sí, Shagiruela». Alejandro la miró a los ojos, muy serio. Tras un momento, reunió el valor y dijo, palabra por palabra: «Ya no quiero ser solo tu apoyo. Quiero ser tu mano derecha y tu mano izquierda, tu compañero de vida. ¿Me dejarías serlo?». Su voz era tranquila y sincera. El corazón de Sofía se detuvo un instante. No respondió. Pero el rubor de sus mejillas y la felicidad inconfundible en sus ojos lo decían todo. En ese momento perfecto, el sonido de un móvil rompió la magia. Era Javier. Sofía dudó, pero contestó. La voz de Javier al otro lado era un grito desesperado y lloroso. «Sofía, por favor, ayúdame. Mateo ha desaparecido». Sofía se levantó de un salto. «¿Qué ha pasado? Explícate». «Discutimos por las notas». Le dije 4 cosas y salió corriendo de casa gritando que no aguantaba más. No se llevó el móvil. Llevo media tarde buscándolo y no aparece. Su voz era desesperada. «Seguro que ha ido a tu casa. Ahora solo te hace caso a ti. Seguro que lo has escondido tú». Su tono era una mezcla de rabia impotente y culpa proyectada. Sofía sintió que ni siquiera merecía la pena discutir. «No te muevas de casa», dijo, y colgó. Alejandro, al ver su angustia, se levantó y se acercó a ella. Sin hacer preguntas innecesarias, le tomó la mano, que estaba fría por la tensión. «Todo saldrá bien», le dijo con firmeza, mirándola a los ojos.
Iré contigo. Hay que cerrar bien el pasado para poder empezar de verdad el futuro. Sofía lo miró, y la ansiedad de su corazón se calmó milagrosamente. Asintió con fuerza. Sin más palabras, Alejandro le cogió la mano y con la otra levantó en brazos a Lucía, que aún no entendía nada. Lucía, vamos a buscar a tu hermano. Nos echa de menos. Los tres recogieron todo rápidamente y subieron al coche. El vehículo volaba por la noche, pero la mente de Sofía iba aún más deprisa. Llegaron a la urbanización de Sofía en poco tiempo. A lo lejos, bajo una farola, vieron una pequeña figura acurrucada junto a un seto, con la cabeza hundida entre las rodillas. Es Mateo. Antes de que el coche se detuviera por completo, Sofía se desabrochó el cinturón y salió corriendo. Mateo. Al oír su voz, la pequeña figura se sobresaltó y levantó la cabeza. Tenía la cara llena de lágrimas y los ojos hinchados. Al ver a su madre, rompió a llorar. Mamá. Saltó del seto y corrió a trompicones a sus brazos. Mamá, no quiero volver a esa casa. Nunca más. Sollozaba temblando. Esa mujer siempre está discutiendo con papá. Tiran cosas, se gritan. A papá solo le importo para darme dinero, pero no me hace caso. Y ella dice que soy un estorbo. Y porque saqué malas notas, papá me dijo que era un inútil, un fracasado como tú. Cada palabra era un puñal en el corazón de Sofía. Lo abrazó con fuerza, acariciándole la espalda. Tranquilo, Mateo, ya ha pasado. Mamá está aquí. Nadie volverá a tratarte así. Alejandro se acercó, se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de Mateo. Hace frío fuera. Entremos y hablemos. Ya en casa, mientras Mateo se calmaba poco a poco, Alejandro se sentó a su lado con una maqueta de avión que habían dejado a medias la última vez. No mencionó a Javier ni a Valeria. Simplemente le dijo, como un amigo, Mateo, en la vida, a veces un hombre tiene que enfrentarse a situaciones que no le gustan. Huir no soluciona nada. Hoy has podido escapar de esa casa. Pero, ¿y mañana? ¿Y en el futuro? Tu padre cometió un error y ahora está pagando las consecuencias. Pero tú eres diferente. Tú tienes el poder de elegir. Tu madre, con su inteligencia y su valor, te consiguió ese derecho. El derecho a elegir qué tipo de persona quieres ser. Si quieres ser como él, alguien que culpa a los demás y evita sus responsabilidades, o si quieres ser como tu madre, alguien que las afronta con valentía. Esas palabras fueron más efectivas que cualquier sermón. Mateo levantó la vista, miró a Alejandro y luego a su madre. Por primera vez, pareció comprender el peso de la palabra elegir. Quiero estar con mamá y con Lucía, dijo, con voz baja pero firme. El asunto se resolvió a través de abogados. Javier, desbordado por sus propios problemas, no tenía energía para discutir. Aceptó el cambio de custodia de inmediato. A partir de entonces, Sofía y Alejandro se hicieron cargo de la vida y los estudios de Mateo. Un año después, en una tarde de principios de verano, mientras Sofía leía un cuento a Lucía en el jardín, Alejandro se acercó a ella con un ramo de rosas recién cortadas. Mateo, pilotando un dron, hizo que volara sobre sus cabezas. Del dron colgaba una pequeña caja de terciopelo. Alejandro se arrodilló. Sofía abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero brillante. Ya no quiero ser tu amigo. Quiero ser tu marido. El padre de Mateo y Lucía. Tu compañero para toda la vida. ¿Quieres casarte conmigo? Sofía se tapó la boca, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Mateo y Lucía gritaban a su lado. Di que sí, di que sí. Sofía, riendo y llorando, asintió con todas sus fuerzas. Sí, sí quiero. Su boda fue una ceremonia íntima y cálida. Sofía, con un vestido blanco, sonreía con una felicidad que le nacía del alma. Mateo y Lucía, vestidos de gala, esparcían pétalos de flores a su paso, sus sonrisas más brillantes que el sol. Pasaron las décadas. En el columpio del jardín, una pareja de cabellos plateados se sentaba junta. Sofía se apoyaba en el hombro de Alejandro, mirando a lo lejos, donde sus nietos corrían y reían sobre el césped. Lucía se había convertido en una prestigiosa arquitecta, una mujer inteligente e independiente como su madre. Mateo, bajo la guía de Alejandro, se había convertido en un hombre responsable y exitoso, con su propia empresa, y lo más importante, una familia feliz a la que adoraba. A menudo, visitaba a su madre y a Alejandro, y ambos mantenían largas conversaciones sobre la vida y los negocios. Hacía mucho tiempo que había comprendido que la decisión que su madre tomó en aquel entonces había sido lo mejor para todos. El atardecer teñía el jardín de un cálido color dorado. Alejandro tomó la mano de Sofía, marcada por el paso del tiempo, y le susurró al oído. «Qué suerte he tenido de tenerte en mi vida.
Sofía se giró hacia su marido. Se miraron y sonrieron.